Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer programa de neurodiversidad. Hemos decidido empezar este proyecto de neurodiversidad con este primer capítulo, este primer video podcast, que va a tratar sobre las generalidades en realidad de la neurodiversidad y la neurodivergencia. Pero hemos decidido empezar a grabar estos contenidos el día de hoy, porque el día de hoy, 2 de abril, es el día de la concienciación del autismo. Y hemos querido aprovechar este día para hacer esta charla, hacer esta entrevista y a la vez celebrar este día que es tan importante, tan relevante. La OMS lo que dice es que en el mundo, alrededor del mundo, de 162 niños aproximadamente, uno tiene una condición de TEA. Sin embargo, no existe un diagnóstico en realidad para toda esa cantidad, para esa prevalencia, ¿no? Y en Latam, la verdad que en Latinoamérica está el diagnóstico muy por debajo del 5%. Y en el país, en el Perú, está debajo del 5%. Yo soy Omar Apolaya, yo soy médico. Y yo tengo el privilegio de ser padre de un niño con neurodiversidad. Digamos que por eso estamos haciendo esto, empujando esto. Y él es mi co-host, Edgar Calderón. Muchas gracias, Omar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Edgar Calderón, soy abogado y también soy un padre orgulloso de un niño que tiene neurodiversidad. Y bueno, Omar, efectivamente el día de hoy que conmemoramos un día tan importante, tenemos también una invitada de lujo, la doctora Miriam Velarde Inchaustegui. Ella es médico de profesión, tiene la especialidad de neurología, es especialista en el tema que vamos a tratar. Excelente. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Aquí, Omar y Edgar, encantada de estar con ustedes en este día tan importante para nosotros, los neurólogos y la población en general, porque este es el día que conmemoramos y hacemos que todas las personas tengan, como dice, la concienciación de lo que es el trastorno del espectro autista, el autismo. Claro que sí. Doctora, para nosotros la verdad que es un privilegio poder estar con usted y poder abrir este proyecto que tenemos, este espacio en el que queremos nosotros conversar sobre toda la vastedad del universo que es la neurodiversidad. Y queremos empezar con este programa de generalidades haciendo una diferencia, si es que existe una diferencia o no, entre neurodiversidad y neurodivergencia. Que yo he visto en internet, a veces se confunden ambas cosas o se cree que es exactamente lo mismo. ¿Podríamos hacer una diferencia entre ambas? Bueno, la diferencia sería realmente sutil, porque en neurodiversidad sería las diferentes capacidades que tienen los seres humanos. Okay. Y neurodiversidad. Bien. Y neurodivergencia sería más bien los diferentes tipos de cerebros, de la parte neurológica, cómo está estructurado, los diferentes tipos pues, de trastornos del neurodesarrollo. Yo, por ejemplo, y me imagino que muchas de las personas que nos ven, cuando recibí el diagnóstico, fue un choque, porque un padre no se espera, pero yo me preguntaba si es que esta es una condición que puede revertirse. Es decir, a mí me indicaban que mi niño tenía que tener un tratamiento prolongado, recibir terapias, y yo percibía que al realizar esos tratamientos él iba a perder esa condición. Entonces, de repente nos podría explicar cómo es este trastorno, en qué consiste, es reversible, no es reversible, se cura, no se cura, algo más. Claro, ahí sería entonces, en todo caso, las condiciones de neurodiversidad se pueden revertir. Se pueden revertir, esa sería, ¿no? Exacto. No, es que realmente estos trastornos del neurodesarrollo, los trastornos del neurodesarrollo son varios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, doctora?
como por ejemplo, está el trastorno del espectro autista, está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia. Después están los trastornos de las capacidades intelectuales, o sea, si hay una deficiencia mental leve, moderada o severa. Y los trastornos motores, como los tics, el Gillet-Tourette, los síndromes de tics, los síndromes motores. Entonces, todos estos son una condición. Entonces, lo que nosotros hacemos mediante el diagnóstico y las terapias no es revertir, porque esto va a permanecer, ¿no? Y es una condición de vida. Entonces, lo que va a hacer es que ellos puedan adecuarse más. Esa es la manera. Excelente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos el diagnóstico temprano. Ok. Claro, y entonces ahí cuando nosotros hablamos de diagnóstico temprano, como padres nosotros, por ejemplo, ¿cuándo podemos comenzar a sospechar que existe una neurodiversidad en nuestros pequeños? Entendiendo que obviamente hay diferentes condiciones, ¿cierto? Exacto. Puede haber el TEA, el autismo, puede haber el TDAH, puede haber la dislexia y así. Entonces, yo sé que de repente hablar de todo como una sola cosa es un poco complicado, pero ¿cuándo como padre uno podría decir, mi hijo está escapándose de lo neurotípico, de lo que es neurotípico, ¿no? Y se va por una neurodiversidad? Ya, perfecto. Sí, pues, como son como 5 aspectos que tenemos que ver, pero iríamos, si hablamos del trastorno del espectro autista, nosotros podemos tener indicios de que algo no está yendo como lo esperamos en los neurotípicos desde antes de los 12 meses. O sea, los padres tienen que darse cuenta. Lo que pasa es que a veces muchos trabajamos y vamos, lo alimentamos, le damos de que duerma y todo lo demás. Pero hay que ver, por ejemplo, que de repente él no reacciona a cuando uno lo levanta, lo carga, o no nos fija la mirada cuando ya lo debería hacer, ¿no? Y eso realmente es muy temprano. Y luego verlo después del añito, cuando él, por ejemplo, cuando uno lo llama, no voltea, ¿no? Y entonces uno pero no porque no escuche, porque después le escuchamos que está viendo sus videos y haciendo cosas, claro. ¿No? Hace su video en YouTube. Exacto. Entonces ahí tenemos nosotros que ver, pero son indicios muy tempranos que uno tendría que ver. Pero en un trastorno de hiperactividad por déficit de atención tenemos, sí, ya lo vemos, generalmente son muy inquietos, movidos, pero acá están también los desatentos, que parece que están en la luna, ¿no? Entonces están esos tipos y los combinados, pero eso lo vamos a ver ya en el aula de primer grado, en un aula estructurada. A los niños con dislexia, más bien en ellos esperamos que pase el primer grado, ¿no? Y esté en el segundo grado, y a pesar de estar en el segundo grado y tener las condiciones, porque hay que tener condiciones, porque no es que porque le falte escolaridad, porque no vaya al colegio, o esté permanentemente enfermo, asmático, qué sé yo, y falta demasiado. Pues a pesar de tener todas las condiciones y oportunidades, no aprende a leer y escribir. En un programa regular. En un programa regular. Entonces, eso ya es otra situación. Entonces, esos son como 8 años, ¿no? Que está el niño. Entonces, es así. Y el síndrome de los tics, por ejemplo, de Gillet-Tourette, que es el otro, ellos generalmente empiezan como un TDAH. Okay. Y posteriormente comienzan los tics. Hay un 50%. Entonces, que se relaciona, ¿no? Entonces, es así, dependiendo de la época, pero lo que tenemos que hacer nosotros como padres es estar siempre pendientes del desarrollo del niño, ¿no? Y que que tengan sus controles médicos. Lo que pasa es que a veces no todos los médicos lo ven, pues, ¿no? Claro. Esa es la situación. Claro. Y ahí hay otro tema, ¿no? Sí, otro tema. Del autismo, dijo doctora, ¿cuándo uno le debe comenzar a sospechar del autismo? Desde antes de los 12 meses uno tiene que estar viendo. Interesante. Es que lo que pasa es que cuando uno empieza más rápido el tratamiento, las terapias,
mejores condiciones porque puede revertir gran parte, no completo, pero revertir antes de los 5 años. ¿Recuerdan ustedes los 1000 días? La importancia de los 1000 días, que es toda la época que gestamos al niño hasta los 2 años. Entonces ahí tenemos una oportunidad de trabajar toda la parte neurológica inmensa. Entonces, esos son los 1000 días que son cruciales, claves. Y luego, claro, tenemos hasta los 6 años también. Justo le quería preguntar eso, si es que existe un tiempo temprano, los 12 meses, pero un lapso tardío, de repente 6 años, etcétera. ¿Y qué significa esto? ¿No? Va a haber una mejora en el niño, obviamente no va a tener las mismas herramientas, o ya es algo que no pueda manejarse si es que pasa demasiado tiempo. Es que depende de qué tipo del espectro esté, porque ustedes saben que hay un trastorno del espectro autista 1, 2 y 3. El 3 es el más severo, el tipo de Kanner, ¿no? Aquel que no hace mayor contacto y que no tiene. El número 2 es el que de repente tiene dificultades para hablar, pero uno tiene que ayudarle, ¿no? No tan notable como el 3 la ayuda, pero tiene que ayudarle. Y el nivel 1 es aquel que ya tiene muchas más capacidades, entonces, para desenvolverse. Entonces lo que nosotros debemos tratar es que ellos superen este tipo de nivel, ¿no? Y logren una mayor autonomía, que es lo más importante, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El diagnóstico temprano es fundamental. Fundamental. Para que los niños puedan tener estas herramientas, ¿no? Y la educación también, ¿no? Porque en este mundo neurodiverso, la sociedad no está muy preparada para poder aceptar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo ve usted, doctora, este tema? Este escenario, ¿cómo lo ve? Hay varios escenarios. Miren, que hace poco a veces no son comprendidos y entonces necesitamos que los profesores entiendan cómo son este tipo de niños y entonces no los juzguen, ¿no? De una manera u otra. Tal es así, hace poco he tenido una entrevista con el juzgado porque a un niño que tenía una fijación que no lo podían entender en el colegio y lo que le hicieron era mandarlo a clases virtuales, ¿no? Por eso les digo, es que hay que aprender demasiado. A otros niños, a los hiperactivos, los quieren que estén quietos como ellos pretenden que sea la clase y los sientan de repente de castigo en una esquina mirando a la pared. Un hiperactivo no puede estar ahí mirando a la pared, porque luego se va a parar, y va a estar mirando porque no puede contenerse. Se ponen ansiosos. Claro, y después dicen, mamita, me porté bien. A ver, cuando vienen a la consulta siempre están angustiados porque después se creen niños malos. Claro. ¿No? Y los disléxicos creen que ellos no tienen otras capacidades, no tendrán la capacidad para leer y escribir o de manera correcta, pero pueden tener otras, ser muy hábiles en otra situación. Tenemos gente disléxica muy que destaca en otras habilidades. Y por eso les digo, tenemos que aprender a comprenderlos. Por supuesto. Una pregunta, cuando habló del TDAH, de la hiperactividad, y a ver, de repente la pregunta suena un poco ilógica. Para que exista TDAH, ¿tiene que haber hiperactividad siempre? Para que diga uno, este niño es hiperactivo, ¿tiene que haber hiperactividad siempre? ¿Es una condición de todas maneras? No. Porque el TDAH tiene 3 presentaciones, porque ahora se dice presentaciones según la DSM-5, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales del año 13. Por ejemplo, en el TDAH hay niños que son muy inatentos, parecen que están en la luna, ¿no? Y sí, pues pasa el heladero y con la corneta del heladero ya están pensando en el helado y no en la clase, ¿no? Entonces les decía que, por ejemplo, ellos pierden las cosas, pierden los útiles. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo iba al colegio y
cuando iba a estas oficinas que dicen los and found o que uno encuentra las cosas, me decían, no se preocupe señora, lleve cualquier casaca porque la siguiente semana va a venir. Entonces, era una situación así. Luego también tenemos a los hiperactivos impulsivos. Entonces, aquellos que no miden el peligro y se arriesgan, ¿no? Okay. Entonces, son muy arriesgados, son muy inquietos y vehementes. Y esa es la situación que a veces persiste, porque es una condición que le digo, esto persiste en la impulsividad hasta la adultez. A veces tenemos políticos muy impulsivos que se meten en líos por eso, claro, ¿no? Recuerden ustedes que hay varios políticos hay varios que han hablado demasiado y por eso les ha costado algunos problemas. Sí, entonces hay ese tipo y está el combinado, que es tanto inatento como hiperactivo impulsivo. Es cierto que todos los trastornos del neurodesarrollo son más en varones, 4-1. 4-1, o sea, nosotros estamos ahí, ¿no? Doctora, y yo le comentaba el tema de la sociedad, ¿no? ¿Cómo percibe esto? Son trastornos que para su mejora son caros, ¿no? Porque no hay institutos especializados, son muy pocos, como el que usted dirige, el IMLA, que es una institución maravillosa, que ayudó mucho a mi hijo. Pero buscar en la sociedad este tipo de lugares donde uno puede obtener ayuda es muy, muy limitado, ¿no? Es cierto, porque sí, el Estado tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Pero está saturado. Entonces las terapias, por ejemplo, las tienen que programar cada cierto tiempo, ¿no? ¿Funciona en ciencias neurológicas? En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tenemos también, pero también saturado. Están los terapeutas del lenguaje, los de sensoriales, los físicos y los psicólogos. Pero también no podemos atender la alta demanda, ¿no? Y están el particular en el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Pero es cierto, como son diversas profesiones que debemos trabajar integrados, está la parte neurológica que la hacemos los médicos, neurólogos especializados en neurodesarrollo, pero también están los psicólogos que tienen que estar especializados en las pruebas que van a tomar, y los terapeutas ocupacionales, los terapeutas de psicomotricidad y los terapeutas de lenguaje. Entonces es todo un equipo. Es cierto que a todos los niños no le vamos a dar de todo, no tiene que ser según cada uno su necesidad, pero eso es una situación importante. Sí, debería de masificarse, ¿no? Porque entiendo que recientemente lo han incorporado en el PEAS, pero ¿qué es el PEAS? Es el plan esencial de aseguramiento, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que tiene CIS tiene este plan y puede acceder a una gama de servicios, ¿no? Entonces, dentro de esto recientemente ha sido incorporado el tema del autismo y estas condiciones neurológicas, ¿no? Sí, en la seguridad social también hay. ¿En salud? Sí, en salud. Entonces también hay, pero también están... Saturado. Es que el sistema de salud también está saturado. Está saturado. Y felizmente también está la parte que han hecho los centros de salud mental. En los centros de salud mental que hay en varias zonas de la periferia de Lima, pero no se dan abasto, porque hay muchos más problemas de otro tipo también, ¿no? Mayores a veces. Claro. Sí. Una pregunta que la tengo ahí. ¿Puede existir en un niño, en un ser humano, diferentes condiciones juntas? Es decir, por ejemplo, dislexia más TEA o TEA más TDAH. Esa ha sido mi conferencia que di ahora en la Academia Iberoamericana de Neuropediatría. Esa es la que di, no, la última que fue en Quito la di TDAH a lo largo de la vida, pero la anterior que fue en Paraguay fue TEA y TDAH. Lo que pasa es que se ha visto que pueden coexistir, es más, muchos TEA a los 2 años le diagnosticamos TDAH o al revés, ¿no? Entonces sí es cierto también, porque para el TDAH sí hay medicación específica, que es el metilfenidato, que es una medicación específica, pero que
que la medicación específica no funciona al mismo nivel en los TEA con TDAH o TDAH con TEA. Es menos efectiva. Okay. Y que por eso uno ahí tiene que entrar, porque a los TEA también los medicamos cuando lo requieren. No, si es que lo requieren, lo medicamos. Aunque últimamente también se han visto que hay un efecto no muy alto con los omegas, con la vitamina D y con la B12, ¿no? Entonces son situaciones que están todavía pendientes, pero... ¿Y el cannabis medicinal? Es que el cannabis medicinal realmente se lo usa muy poco, porque si nosotros tenemos que tener la evidencia científica, ¿no? Sí hay mucha, si no logramos de repente calmarlo con lo convencional o con la medicación como la risperidona, ¿no? Que es lo que se utiliza, o bueno, el que es más o menos el otro medicamento. Si no podemos, entonces lo usamos, pero no tiene la evidencia científica todavía, salvo para calmar en algunas situaciones especiales. Okay, entonces diríamos que el cannabis todavía está en proceso de construcción de evidencia, o hay que todavía investigar más, ¿no? El aripiprazol es el otro, sí, que es el que tenemos. Y usted, en su experiencia, ¿cómo percibe el rol que tiene la familia en esto, ¿no? Y también el colegio, ciertamente? Sí, la familia, la estructura de la familia y el colegio es muy importante. Si nosotros tenemos una familia comprometida, ese niño va a salir adelante para que sea realmente, se valga por sí mismo. Y sí, es muy, muy importante. Y si tenemos a un colegio que lo sabe incluir, ¿no? Porque ellos tienen otras habilidades. Entonces hay que explotar esas otras habilidades, y depende también cómo lo presenten al grupo de compañeritos, para que los compañeros se identifiquen y lo apoyen, ¿no? Es que eso es importante. Por eso el rol del maestro, del papá, la mamá, los hermanos, es fundamental cuando uno tiene un niño neurodiverso, ¿no? ¿Cómo lo va a entender? Y así lograrlo, además de hacer el diagnóstico temprano, para iniciar la terapia temprana, tenemos a la familia en sí. Es muy importante. Qué interesante. Yo creo que la verdad podríamos conversar toda la noche. Sí. Podríamos conversar mucho sobre esto, ¿no? Porque ahora en esta oportunidad lo que hemos querido, que básicamente es hablar unas pinceladas como generalidades para abrir este programa, ¿no? Para abrir este programa que va a tener muchos capítulos más. Doctora, muchísimas gracias por la gentileza de recibirnos en su casa, brindarnos esta entrevista que va a ser muy enriquecedora para toda la gente que se va a identificar con esta situación, y con sus conocimientos que nos ha podido brindar el día de hoy van a tener un poquito más de orientación a qué es lo que se debe hacer. ¿Qué mensaje le daría usted a estas personas? Sí, por mi parte, yo encantada de iniciar esta serie de podcasts. Realmente, porque a mí esto es mi motivo de vida, ¿no? Desde que yo empecé la neurología, cuando estaba en la especialidad ahí en el Santo Toribio Mogrovejo, que se llamaba ahora el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Yo me acuerdo que mis profesores me decían, porque yo era jefa de residentes, entonces mis profesores me decían: ¿qué haces tú metida con esos chicos malcriados? Tú no estás para ellos, a ellos hay que tirarles un buen par de latigazos y se portan bien. Ese era el pensamiento que tenía en esa época. Y en muchos estados. Y cuando vino ya la década del cerebro, se vio que ellos tienen un cerebro diferente. Por ejemplo, los autistas tienen un cerebro denso, ¿no? Mientras los TDAH tienen un cerebro mucho más liviano. Son diferentes las conexiones. Por eso es súper importante nosotros tratar de entender este tipo de cerebros. O sea, ahí hay una conexión axonal densa y en el otro es una
Es que el cerebro es diferente. Lo que Qué pasa es que yo fui al Es NYU. anatomía patológica, ¿cierto? Claro, Ok. es que eso es, y con la dislexia, Ok. los lóbulos temporales. Mejor no hablemos tanto porque me voy a desprender. Sí, no, Sino no, que sí, Sino claro. porque le dije, es que yo fui al NYU de Nueva York y entonces ellos tienen todo un edificio con las resonancias magnéticas. Y por ahí, no tanto anatomía patológica, Ok, sino en las resonancias magnéticas, uno ve el tipo de cerebro ok, y la densidad ok. y toda esta situación de los lóbulos temporales, frontal. Bueno, realmente Es un mundo, ¿no? es un mundo que es increíble porque Impresionante. ellos tienen otras capacidades Ok. que nosotros no las podemos tener. Ok, claro, claro. Por eso es la neurodiversidad, Sí, ¿no? exacto. Esa es la situación. Mire, ¿no? yo, mi hijo tenía problemas de habla y hoy día tiene un canal de YouTube donde sale a comentar las cosas y es una maravilla de cómo ve a uno Claro, a su hijo es progresar. ¿no? alucinante, sí, sí. Sí, es Sí, Sí, ellos tienen sus canales de YouTube, ¿no? por eso Sí, les por digo, lo máximo. son diferentes, pero a la vez nos maravillan, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, cada uno con nuestros hijos tenemos cosas diferentes. Es una bendición ¿No? tener Claro, un sí, hijo sí. neurodiverso. Es una bendición y nos abre la mente, ¿no? Y nos hace, creo yo, reflexionar sobre todas estas variedades neurológicas que al final conformamos todos, ¿no? Y que Todos. somos y formamos este gran mundo, ¿no? Exacto. Este planeta, ¿no? Sí, Una cosa así. sí, Es sí. impresionante. No, por eso, muchas gracias. Y solo para terminar, decirles que cuando hagamos el diagnóstico más temprano y tengamos las intervenciones, Ujú. va a ser mejor para nuestros niños, ¿no? Para que puedan tener ellos autovalerse por sí mismos, la independencia, porque los padres no somos eternos. Así es. Claro. Así es. Muchas gracias. Sí. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro primer capítulo en neurodiversidad. Gracias a la doctora Miriam Velarde, infinitas gracias. Y este programa pues está dedicado para todos los familiares, los cuidadores de personas, niños que tienen esta gama de neurodiversidad. Y en realidad está dedicado para todos aquellos que quieren un mundo más justo, un mundo más inclusivo. No necesariamente que estén relacionados con la neurodiversidad directamente, pero yo creo que para todo ser humano que busca un mundo más justo y más inclusivo, va este programa también. Bueno, buenas noches y eso fue todo. Gracias. Chao. Yo también. Excelente.